Son las 8:40. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y para mí es un gusto tener, usted ya lo sabe, a nuestra coach, pues ahora sí, pedagoga de Pilates, Magnolia Brisa. ¿Cómo estás, Magnolia? Muy buenos días, que también por ahí vamos a tocar un tema muy importante contigo, que es el dolor crónico. Pero bienvenida a Informativa en Punto. Hola, muy buenos días. ¿Cómo te encuentras? ¿Bien? Bien, muy bien. Gracias, Magnolia. Platícanos un poco, desde tu perspectiva, ¿cómo puede ayudar el Pilates en el manejo del dolor crónico? ¿Qué es el dolor crónico? ¿Qué es el dolor crónico? Fíjate que es un tema súper interesante actualmente en el mundo porque, fíjate, hace 10 años más o menos se estimaba que una quinta parte de la población de Estados Unidos y Europa padecían dolor lumbar crónico. No solo lo padecían, sino tenían incapacidad por dolor lumbar. Crónico. Puede ser de espalda en general, ser de cervicales, de cuello o musculoesqueléticas, ¿no? En esos tres rubros más o menos se categoriza. El dolor crónico realmente no sabemos a ciencia cierta de dónde viene. Es decir, puede tener una prevalencia hasta de años, ¿no? Si no tienes un diagnóstico claro y tienes ya semanas, meses con dolor, evidentemente es dolor crónico. Y actualmente la comprensión científica nos dice que el factor es biopsicosocial, ¿no? O sea, tiene una parte biológica, social y psicológica, ¿no? Entonces, desde esa complejidad se intenta abordar y se intenta comprender. Ahora, desde la ciencia, pues tiene todo su área. Tú me mencionabas sobre Pilates. En Pilates tenemos factores bien bonitos, bonitos porque amo Pilates, ¿verdad? Pero muy interesantes porque abarcamos diferentes áreas de trabajo, digamos, por ejemplo, a nivel musculoesquelético, trabajamos con simetrías corporales, ¿no? En donde tratamos de equilibrar las tensiones y las fuerzas que impactan en los músculos, ¿no? En los ligamentos, en los tendones, a nivel de tejidos. El trabajo con Pilates es muy importante en ese sentido, en que calibramos las tensiones. Ahora, eso podemos hablarlo musculoesquelético, podemos hablar de sistema nervioso, cuando a partir de los principios de Pilates enfocamos la respiración, enfocamos la concentración. El hecho de que la persona esté sintiendo las sensaciones del movimiento ya nos genera un movimiento, una dinámica distinta en el sistema nervioso que comanda o mejora los comandos para la integración neuromuscular, digamos la conexión entre el cerebro y los músculos. Entonces eso estabiliza mucho el trabajo muscular, ¿no? El trabajo de fuerza, que claro, finalmente es lo que nos ayuda a rehabilitar, ¿no? ¿Y qué tipos de dolores crónicos ves con más frecuencia en Pilates? El dolor lumbar de la espalda baja es muy común, ¿no? Es de lo más común, pero el de hombro, el de cuello, rodillas, o sea, realmente la gente tiene demasiadas afecciones. No, podemos decir que el dolor lumbar es el más representativo porque pasamos demasiado tiempo sentados. Creo que es la principal causa, puede ser. Bueno, causa entre comillas, ¿verdad? Digamos a nivel mecánico. Sin embargo, hay gente que dice, no, pero yo no paso mucho tiempo sentado. O sea, yo tengo todo el tiempo me estoy moviendo, o a veces es porque pasan mucho tiempo de pie. Entonces, los factores son diversos. Sin embargo, cada persona hay que analizar de acuerdo a estos factores o esta complejidad. Inclusive de acuerdo a lo que se dedica, ¿no? La edad, etcétera. Y aquí la gran pregunta, porque si bien el Pilates se ha puesto de moda, ¿qué diferencia habría entre el Pilates tradicional y el Pilates terapéutico? Bueno, para llamar a Pilates terapéutico hay muchos procedimientos, hay todo un régimen. Sin embargo, Pilates propiamente desde sus principios requiere estar basado en esos fundamentos, en los fundamentos de sus principios, para realmente poder tener los efectos y los resultados que Joseph Hubertus Pilates promovía, ¿no? De pronto hablábamos de que es muy fácil que las técnicas de acondicionamiento se desvirtúen, ¿no? Simplemente porque no hay una correcta ejecución
Entonces, Pilates tiene que ver con principios y con fundamentos. Y es que pregunto esto, Magnolia, porque justo vemos ahora que hay pilates de pared y que hay varios estudios de pilates, pero cuando tenemos un dolor crónico, cuando ya es una lesión, pues el tratamiento, para mi punto de vista, pues tiene que ser personalizado, a eso me refiero. En una clase de estas, ¿no será que a lo mejor si yo no hago bien el ejercicio o no tengo una guía adecuada, personalizada, inclusive me podría lastimar más? Sí, es que ese es el tema. O sea, realmente, mira, hay personas que tienen dolor y que les ha durado meses y de pronto se ponen a hacer ejercicio porque no lo hacían y se les quita. En una semana, hasta en 2 días de ponerse en actividad y se les quita y no pasa nada. Hay gente que puede ir a fisioterapia, que puede hacer pilates durante mucho tiempo y no se le quita, porque tiene un estrés recurrente. Entonces ahí es donde hay que analizar cuáles son los factores que más nos están afectando a cada uno como individuo. Y que tú decías al inicio de esta entrevista, también es psicológico. Es biológico, psicológico, claro, y social. Hay que entrar en esa complejidad, en ese análisis. Entonces, por ejemplo, en mi caso, desde Pilates, actualmente sigo con 2 personas, ¿no? que tenemos ya un tiempo, varios años trabajando, que por su trabajo tienen mucha irregularidad, ¿no? Entonces, pero hemos comprobado claramente que si tienes una constancia de 2 meses, con un dolor lumbar inespecífico, o sea que no sabes realmente por qué sucede, que ya fueron a miles médicos, a miles diagnósticos, o sea, muchísimos, y nadie sabe exactamente por qué. Le dicen, es que no tienes nada. No, es una protusión. No, pero en esta otra radiografía ya no sale la protusión, ya no tienes una hernia, no pasa nada, no tienes nada, tú haces pero ejercicio, sigue teniendo este dolor. Pero sigue teniendo este dolor. Entonces, cuando nos hemos dado cuenta que con 2 meses de constancia el dolor disminuye hasta en un 70-80%. ¿Y cómo evalúas tú una persona con dolor crónico antes de una clase? ¿Les preguntas, de repente llegan contigo porque literal tengo este dolor? Porque aparte muchísimos, inclusive ya atletas de alto rendimiento tienen un acompañamiento con pilates. Sí. Hoy en día está comprobado que ayuda a prevenir lesiones y a cuidar muchísimas lesiones. Sí, fíjate, me atrevo a mencionar algunos estudios. Hay muchísimos estudios, así que, pero algunos han destacado a pilates como si no la mejor, de las mejores técnicas para disminuir el dolor lumbar crónico, ¿no? Hablando específicamente del dolor lumbar. Es un error, ya sea que tú no comentes tu dolor o que el maestro no te lo pregunte, ¿no? Si tú vas pensando que por hacer ejercicio se te va a quitar, es un error. Tienes que comentar a tu monitor, a tu guía, a tu maestro, a tu coach. Entonces, es lo más importante, comentar y expresar ese dolor, ese padecimiento. Entonces, si la persona está preparada, va a saber guiarte de mejor manera. Te va a decir, ok, tú no levantes las piernas, tú respira aquí, tú, ¿sabes? Tú alinea de esta manera. Te va a dar otra técnica para una que modificación empiece a disminuir ese dolor. Exacto. Tú, con toda tu experiencia de años, ¿en cuánto tiempo empieza a notarse estos resultados? Porque cuando uno tiene dolor, pero luego un dolor crónico, Magnolia, y ya hizo de todo, lo que quiere es soluciones inmediatas. Si es constante, se puede ver una gran mejoría, como lo que tú dices. Yo creo que en la mayoría de los casos sí, y por eso te mencionaba que Pilates tiene esa cualidad en que hay una combinación de factores que repercute en este trabajo o en esta mejoría del dolor lumbar o del dolor crónico, ¿no? Que el trabajo, al hacerlo personalizado, podemos trabajar a nivel de sistema nervioso, con la concentración, con la respiración. Digo, también en un trabajo de grupo pequeño, ¿no? Sí. Pero a nivel mecánico sí puede haber más complejidad, ¿no? Porque necesitamos trabajar con la alineación corporal de la persona. Okay. Entonces, ahí es muy importante, ¿no? Y de cualquier dolor neuromuscular o musculoesquelético, ¿no? Entonces, cuando lo trabajas con concentración, cuando estás al pendiente de tus sensaciones y tienes la colocación adecuada, la alineación, ¿sabes? La calibración adecuada de tus tensiones, se liberan muchas tensiones
puedes inclusive identificar, ¿no? Dónde está este dolor. Sí, a nivel de sistema nervioso regulamos. O sea, regulamos todas las sustancias que nos van a ayudar a desinflamar, ¿no? Aquellas que nos van a llegar a modular a nivel de tejidos, a integrar, ¿no? Las tensiones y disipar. Entonces, es bien interesante cuando trabajas a detalle y con concentración en tu cuerpo, con una conciencia corporal. Y justo hablando de este trabajo, me imagino que porque todas las áreas que tocas es un trabajo en conjunto. Trabajas con fisioterapeutas, con doctores, con psicólogos, o sea, es un complemento. Sí, es bien interesante porque cada uno tiene su perspectiva y todos coincidimos en que el trabajo a detalle en la conciencia corporal es algo que está ya muy comprobado. Cada vez vamos a escuchar más en redes sociales, ya lo estamos escuchando, la importancia de la respiración, la importancia de atender tus sensaciones, tu sistema corporal, cómo está funcionando, qué es lo que le hace falta. Justo ahorita platicábamos con la psicóloga de mindfulness, estar en el presente, y decía lo mismo, la base que tú ya nos has enseñado, que si no recuerda, váyase a nuestro YouTube o ahí está en Instagram, cómo respirar, cómo en la respiración te vuelve a estar en el presente. Y cómo te nivela, y más cuando estamos hablando de esta técnica de un dolor crónico, cómo lo identificas también. Así es, y fíjate que también algo muy importante es justamente el irnos evaluando, ¿no? Digamos, o valorando día a día, ¿cómo va mi dolor? ¿Qué me afectó más? Después de esta situación lo empecé a sentir más. Hice este tipo de ejercicio y no pude dormir y al otro día desperté peor. Entonces, uno de los factores también es justamente eso, es que aprender a regularnos tiene que ver con no excedernos. A veces decimos, es que tienes que moverte, tienes que hacer ejercicio, y se exceden y hacen demasiado ejercicio. Y también la ciencia nos dice que el exceso de ejercicio, o por ejemplo del BNDF que hablábamos el otro día, este factor del ejercicio que de pronto nos puede ayudar a desinflamar, si tú te excedes de ejercicio es totalmente lo contrario. Claro, te puede hasta afectar, ¿no? A veces exacto, no a nivel de sistema nervioso. El movimiento ayuda, ¿no? A veces es reposo. Hay una saturación, también. digamos. 100%. Y entonces ya no vamos a tener las mismas conexiones para modular, ¿no? Para modular esas tensiones. Entonces, la percepción del dolor tiene que ver con eso. Magnolia, ¿qué consejo para finalizar le darías a las personas que sufren un dolor crónico? Porque ayer también me encantaba, hablaba con un doctor y me decía, es que no normalicen. Cuando le preguntas, pues, ¿cómo va? ¿Estás inflamado? Lo normal. No es lo normal. Exactamente. Sentir dolor no es normal. No es normal vivir con dolor. Eso es de lo más importante. Y empezar a autoobservarnos, ¿no? Y a buscar cuáles son las alternativas que tenemos, a ir con especialistas y no cerrarnos a aprender, y sobre todo empezar a modularnos desde la concentración, desde la respiración, desde la postura, ¿no? El hecho de autoobservar y saber, ya pasé demasiado tiempo sentado así, empezó el dolor. Entonces, no es normal vivir con tensiones. Actualmente se estima que el 40%, hasta el 40% de la población a nivel mundial sufre o ha sufrido incapacidad por dolores musculoesqueléticos o dolor crónico. Entonces esto incluye fibromialgia, por ejemplo, fatiga crónica, depresión, son factores no solo musculoesqueléticos, pero que vienen desde el sistema nervioso, ¿no? Entonces, esta hipersensibilización que de pronto tenemos del sistema también viene afectado, por ejemplo, por el exceso de la luz LED, ¿no? De las pantallas. Entonces necesitamos empezar a tener esta información para modularnos, ¿no? Dejar un poco las pantallas, los celulares, enfocarnos en nuestras relaciones, nuestras sociales, ¿no? Humanas, en donde tenemos una mejoría en la salud psicológica. 100%, Magnolia, ¿no? 100%. Y el estrés, ¿no? Que juega un papel muy importante el día de hoy, como también estas técnicas, estas respiraciones nos va a ayudar. ¿Dónde podemos tener más contacto? ¿Dónde podemos estar informados? Porque hay un mundo, ¿no? Que tratar, y bueno, afortunadamente eres parte de esta colaboración, porque siempre nos encanta compartir un contenido de valor. ¿Dónde te podemos seguir? Así es, estoy en redes sociales, la verdad es que
le doy prioridad a mi día a día, a mis múltiples cosas, a organizarme y estar tranquila, en verdad. Y a veces la verdad que huyo un poquito de las redes sociales, pero me encanta por lo mismo tener este espacio. Y bueno, yo me he propuesto que sí voy a continuar en las redes sociales, pero poco a poquito, a mi ritmo, ¿sabes? Porque sí me doy prioridad a hacerme mi comida, a dormir bien, a generar contenido. Es algo pesado, es demandante, requiere recursos y bueno, sí lo estoy planeando, pero bueno, me van a ver muy lentamente en redes sociales, en Magnolia Brisa y mbpilates.mx. Pues muchísimas gracias. De todas formas, ustedes ya saben que subimos este contenido. Si tienen alguna pregunta en específico, si quieren hablar de un tema respecto a todo lo que se está poniendo ya de moda en el mundo de Pilates, pero también, como tú dices, es algo milenario, ¿no? Más bien ahorita teniendo un auge. Por supuesto, nos puede escribir en Informativo en Punto, o ahí también cuando subamos el video, leemos todos sus mensajes y se los haremos a pasar a Magnolia. Muchísimas gracias, Magnolia. Que tengas un excelente día. A ti, Monse, muchas gracias.